Les voy a pedir que por favor busquen en su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a estar viendo un principio bíblico fundamental. Estaba buscando teológicamente qué es un principio según la Biblia. Y encontré esto, dice, un principio bíblico es una verdad fundamental y duradera revelada en la Biblia que sirve como guía para la conducta humana y la interpretación de la vida desde una perspectiva cristiana. Ese es un principio, es una verdad fundamental, duradera, revelada de la Biblia que sirve como guía para la conducta cristiana. Una doctrina es una enseñanza que nos da una identidad en Cristo. Un principio bíblico es conducta, es algo que nos hace ser diferentes de los demás. Y la doctrina, pues, es algo que nos rige, es algo que nos da un panorama de cómo caminar y cómo seguir las enseñanzas de Jesús. Pero un principio bíblico es algo que es una vivencia y nosotros basamos toda nuestra vivencia en la vida de Cristo. Él es nuestro máximo ejemplo, Él es nuestra meta a seguir, Él es nuestro ejemplo máximo, Él es quien rige con su vida nuestra conducta. Y hoy vamos a ver un principio básico, bíblico, que tiene que ver con la doctrina de negarse a sí mismo, de la negación al yo. Y esto como principio y como fundamento y como base ya lo conocemos. Pero me gustaría buscar este pasaje, está en Juan 15, en el Evangelio de Juan 15, en el versículo 13. Si ya lo tienen, pues dígame amén. Amén. Bueno, dice así. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida ¿por quién? Por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús dice, vosotros, ustedes son mis amigos. Está hablando a sus discípulos. Está hablando a aquellos varones que, igual que Jesús, dejaron lo que hacían por seguirlo a Él. Aquí comienza todo. Aquí vamos a entender qué es el concepto de dar la vida por alguien más o dar algo por alguien más. El principio o la clave está en que estos varones tuvieron que dejar lo que tenían. No abandonaron sus familias a la suerte, no le dieron la vuelta a sus seres amados, simplemente hicieron algo que todos nosotros deberíamos de hacer o que estamos haciendo para entender el verdadero propósito o el verdadero sentido de qué es dar algo por alguien. Jesús les dijo, ustedes son mis amigos. Ustedes decidieron tomar su cruz y seguirme, caminar en pos de mí, aprender de mí, dormir conmigo, comer conmigo, sufrir conmigo, pasar tempestades, pasar hambrunas, pasar momentos alegres, pasar momentos de victorias, pasar también momentos
de tristeza y de persecución. Todo esto tiene que ver con el hecho de poder entender qué es dar la vida por tu hermano. Es algo que debe ser algo fundamental, como un principio de lo que yo hago, de mi forma de ver las cosas dentro de la iglesia. Muchas veces nosotros nos limitamos solamente a vivir el momento que estamos viviendo y no nos damos cuenta que el cristianismo es no ver lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros estamos viviendo. Claro, es parte de tu vida, pero también hay alguien más enfrente de ti. Y Jesús nos dio este ejemplo. Jesús no habló por hablar, no lo dijo por decir, por quedar bien. No lo dijo porque pues era un recurso que podía tomar ahí para autoengañarse y llegar a la aceptación de aquellos varones que lo habían seguido. Él había puesto el ejemplo. Jesús dio su vida por sus amigos. Se negó. Muchos de nosotros podríamos o viviríamos una vida cada vez más, ¿cómo se podría decir? Una vida más acorde a lo que Dios quiere si nosotros entendemos verdaderamente este concepto. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por nuestros amigos? ¿Qué es lo más que estoy dispuesto a ofrecer? Jesús lo ofreció todo. Su comodidad. Jesús dejó quizás como hombres, sus expectativas. Él vio un poco más allá. Y esto como base cristiana debe de ser algo que lo tenemos que vivir. Yo estuve leyendo hace mucho tiempo algunos testimonios de hombres que decidieron seguirlo a él primeramente. Y después de seguirlo a él se dieron cuenta que tenían que ser como él, que tenían que pensar como él, porque ejemplo nos ha dado. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas, dice Pedro. Nos dio un ejemplo para que nosotros también lo hagamos. Y había un hombre llamado Guillermo Carey. Este hombre llegó un día, iba pasando por la calle, escuchó un predicador. Era un hombre que había gastado toda su vida en sí mismo, en el pecado, y escuchó hablar de Jesucristo y decidió en su corazón seguir a Jesucristo. Y un día él se dio cuenta que no estaba dando nada por nadie. Y él se fue a la India. Tomó un barco que iba a la India y dijo: voy a dar mi vida por mis hermanos, y se fue a la India. Se fue con su esposa, con sus hijos. Al poco tiempo su esposa enfermó y falleció. Después, poco a poco y uno a uno, sus hijos también fueron muriendo allá en la India. Y él se encontraba solo, triste en su momento, pero entendió el verdadero concepto después, que dio todo lo que tenía por sus amigos, por aquellos hombres que no habían escuchado nunca hablar de Cristo, por aquellos hombres que vivían sin esperanza, y él decidió darlo todo. Quizás tú digas: bueno, es mucho lo que tengo que perder, pero acuérdate que Dios no te dará una prueba que no puedas resistir. Dios no va a probarte más allá de lo que tú puedas resistir. Pero lo que sí debemos entender es este concepto,
de que el amor más grande es cuando tú das tu vida por tus amigos. Vamos a buscar Lucas. Lucas 10. Amén. Vamos a leer del 25. 10:25. Esta es una parábola que todos conocemos. Dice así: he aquí un intérprete de la ley. ¿Quién era? Era un intérprete de la ley. He aquí un intérprete de la ley. Vamos a entender este mensaje para poder comprender esta parábola. Vamos a ver un primer autor que era un intérprete de la ley. ¿Quién era un intérprete de la ley? Era un religioso, era un conocedor de la ley, puesto que era intérprete, la conocía, sabía, entendía perfectamente la ley y la interpretaba, la enseñaba. Entonces, como era intérprete de la ley, era alguien importante espiritualmente o religiosamente en esa comunidad. Era conocido, claro. Y él asimismo se hacía superior a los demás porque era intérprete. La gente quizás le ofrecía cierto tipo de gloria porque era un maestro de la ley, era un erudito en ese lugar reconocido, tenía reconocimiento. Pero a veces el ser parte de una iglesia o el conocer no determina si verdaderamente estamos viviendo el evangelio. Estamos hablando de esto, de un principio, de algo que debemos vivir. ¿Qué dice el intérprete? Dice aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿A quién quería probar? A Jesús. Tanto era su orgullo, tanto era su egocentrismo, que se puso a la par de Jesús. ¿Y qué quería hacer? Quería probarlo. A ver, vamos a ver. Y le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, Jesús le contestó: escrito está en la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, Jesús le contestó: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Haciendo qué cosa puedo heredar la vida eterna? ¿Puedo encontrar mi relación plena con Dios? La aceptación de Dios. ¿Haciendo qué cosa? Y Jesús le dice: tú lo sabes, tú sabes la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento, el más grande de los mandamientos? Y le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y añade: y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estaba errado? En conocimiento no. Él lo sabía. Como era intérprete, tenía que interpretar correctamente y lo dijo bien. Esto es lo más sublime de la ley.
amar al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, pero también a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le dice Jesús? No le dijo, qué bien. Hay evidencias, hay testimonio de que lo haces. Estás correctamente. No solamente es conocimiento, sino también lo llevas a la práctica. No le dijo esto. Le dijo, haz esto. ¿Por qué le dice haz esto y vivirás? Porque no lo hacía, solo tenía conocimiento, solo interpretaba la ley, pero no la vivía. Y le pone un ejemplo. Y esta parábola tiene que ver con el hecho de que Jesús le dice, un sacerdote, un levita, encontraron a un hombre golpeado y lo vieron y se fueron de paso. Un levita. ¿Quién era un levita? Un siervo de Dios, un ejemplo a seguir. ¿Quién era el sacerdote? La máxima autoridad de los levitas. ¿Y qué esperabas de un levita? ¿Qué esperabas de un sacerdote? Misericordia, amor. Pero ellos no lo hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Lo vieron golpeado y dijeron, esto a mí no me incumbe. ¿Y sabes por qué? Porque solamente había conocimiento. Y muchos de nosotros venimos y cada domingo adquirimos conocimiento. O tú en tu casa, si eres de los que lees la Biblia, adquieres conocimiento. Pero esto no basta. Jesús habla y dice, este es el mayor amor que puede haber. Que alguien ponga. No es decir. Dice que cuando este varón estaba tirado, pasó por ahí un ¿qué? Un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Un enemigo natural de un judío, porque dice que samaritanos y judíos no se podían ver entre sí. Había un celo entre ellos que los hacía una división en su corazón. No se aceptaban. ¿Por qué pone Jesús un ejemplo de un samaritano? Y el samaritano se detiene. El samaritano no solamente se detiene, sino que baja de su caballo aceite y vino y lava sus heridas. Y lo levanta y lo lleva a un mesón. Y le dice al mesonero, aquí te lo encargo. Y si algo más le haces o si algo más tienes que hacer por él, ponlo a mi cargo. Yo cuando regrese te pago. Y Jesús le pregunta a este varón, ¿cuál fue? ¿Quién fue el prójimo? Muy conocedor, muy intérprete, pero no tenía fruto. Mira aquí el sentido de lo que Jesús quiso enseñar. Este hombre, intérprete de la ley, quizás le daba a su padre, le daba a su madre, le daba a su hermano, se llevaba bien con aquellos que estaban ahí, que eran de su entorno, de su aceptación. Pero Jesús va un paso más allá que nosotros siempre. Jesús siempre va un paso más para que nosotros también podamos dar un paso más. Y como iglesia, nosotros seamos testimonio. No solamente ya vine, escuché, ya me voy. Jesús allí en Mateo, en el capítulo 7, nos habla y nos dice, si tú solamente tratas bien a los que te tratan, ¿qué de más haces? ¿Qué hiciste de más? ¿No hacen así también los gentiles? Si tú ayudas a los que te ayudan, ¿qué hiciste de más?
Jesús le está diciendo a ese fariseo, tú solamente amas y ayudas y te sientes seguro y tienes un corazón hinchado de orgullo porque crees que haces más. Pero ¿sabes cuándo es cuando haces? Cuando le das a aquel que consideras tu enemigo. Allí es cuando estás haciendo algo verdaderamente. Cuando le estás dando a aquel que tú sabes que no te lo va a regresar. El favor o lo que sea. Allí es donde tú estás haciendo, allí es donde tú estás caminando una milla más. Allí es donde tú estás obrando conforme a la voluntad de Dios y haciendo la palabra, llevando en práctica la palabra de Dios. Muchas veces hemos leído este pasaje, pero pocas veces nos hemos puesto a reflexionar. Vamos a buscar en Primera de Juan, a ver, déjenme ver. Primera de Juan 3:16. Esto no debe ser solamente una buena, ¿cómo se llama eso? Intención. Primera de Juan. (3:16) ¿qué dice? Dice, en esto hemos conocido ¿qué? El amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Vamos a indagar un poquito, vamos a ver. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes eran dignos de que Él los amara? ¿Cuántos? ¿Cuántos hicieron todo lo posible por decirle y pararse frente de Jesús y decirle, yo sí merezco lo que tú hiciste por mí? ¿Quién? ¿Hay alguien aquí que me pueda decir, yo sí lo merezco? Yo sí soy una persona que estoy y puedo exigirle a Jesús que me ame. ¿Cuántos lo podemos hacer? Nadie. Romanos dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo estábamos destituidos? ¿Qué quiere decir destituidos? Que estábamos lejos de poder tener amor, de poder tener relación con Dios. ¿Y qué hacía esa separación? El pecado. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se fijó en todo lo que yo hacía? Es decir, para poder justificarme, para poder amarme, vino y me dijo, mira, tú eres una persona bien mala. Tú eres una persona bien mentirosa. ¿Cómo te voy a amar así? Tú eres una persona de lo peor. ¿Cómo te voy a amar así? Así nos dijo Jesús. Él nos amó. Dice su palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él no se fijó si yo lo merecía o no. Él dio su vida por mí. A pesar de que yo era un rebelde, a pesar de que yo era una persona que estaba alejada de Él, y no solo alejado, sino que blasfemaba su nombre con mis actitudes, con lo que yo hacía. ¿Le importó eso? ¿Eso lo limitó a amarme? ¿Eso dijo Rafa gordo no merece nada? Así lo dijo. No. ¿Qué hizo? Me amó a pesar de lo que yo era. ¿Y qué nos dice? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Y qué nos invita a hacer? También vosotros o nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quién? Por los hermanos. También nosotros tenemos que hacerlo así. No solo Él lo hizo, sino también nosotros. Ya no es una opción.
Ya es algo que tenemos que vivir, así que debemos de ir pidiéndole de una vez a Dios amor por aquellos que son difíciles, por aquellos que nos dañan, por aquellos que no nos quieren, porque hay personas que no nos quieren, hay personas que nos critican, hay personas que nos señalan, hay personas con los que no congeniamos por algún motivo, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que amarlos, porque Jesús me amó a mí sin yo merecerlo. Se fijó en mí. Yo no tenía oportunidad, pero Él lo hizo real por su amor hacia mí. ¿Y qué nos demanda el Señor? Así como Él dio su vida por sus hermanos, por sus amigos, como Él lo dio todo sin pedir nada a cambio, ustedes también, ¿qué deben hacer? Amar a sus hermanos y hacer y dar la vida por ellos. Nos cuesta. Cuesta esto, hermanos. Nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque no hemos entendido el sentido de seguir a Cristo. No hemos entendido qué es verdaderamente ser seguidores de Cristo. No es una religión. Cristo no es una religión. Cristo fue alguien que se negó a sí mismo. Y corrió con todos los riesgos que podía pasar y todos los sufrimientos que podría tener. ¿Por qué dice Timoteo, 1 Timoteo el apóstol Pablo? Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es un mediador? ¿Qué entienden por mediador? Alguien que está en medio intercediendo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo Dios. ¿Qué dice? Jesucristo hombre. ¿Por qué Jesucristo hombre? Porque Él vivió todo lo que cualquier hombre puede vivir. ¿Ustedes creen? Cuando estaba en el Getsemaní, cuando Él estaba gimiendo, Él sabía lo que iba a pasar al siguiente día. Él sabía que iba a ser arrestado, que iba a ser llevado delante del concilio y que iban a enjuiciarlo injustamente y que tenía que caminar en un lugar público desnudo, no semidesnudo, desnudo. La historia nos lo muestra como un taparrabo. Pero todo aquel que era crucificado tenía que caminar en vergüenza. Esa era parte de su castigo. Totalmente desnudo. Tenía que ser burla de los demás. Y no solamente eso, sino que cuando él iba caminando para esto, se hacía, digámoslo así, el Vía Crucis. ¿Sabes para qué era? Para que los hombres le injuriaran. Y dice que cuando él iba caminando lo injuriaban. ¿Qué le gritaban? Mira este mentiroso. A ver, no este que dio vista a los ciegos, ¿por qué no se libra de la cruz? Iban burlándose de él. Le injuriaban. Y luego dice que le mesaban la barba. ¿Sabe qué es mesar? Le cortaban, le jalaban, lo golpeaban. Dice que iba alguien picándole la cabeza, molestándolo. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Como oveja fue llevado al matadero y cerró su boca delante de sus trasquiladores. Cuando llegó al Gólgota, al lugar de la calavera, y fue crucificado, era exhibido. Eso era el ser crucificado, exhibirlos públicamente. El Gólgota era un lugar
donde había 4 caminos, se encontraban 4 caminos, el camino de Emaús, el camino a Jericó y otros 2 que no recuerdo ahorita. Pero era un lugar público donde los extranjeros se podían parar y podían ver. Hasta ahí llegó. A veces no entendemos por qué dice claramente que Él dio su vida por sus amigos. Y cuando habla de un intercesor es que Él se puso en la brecha a favor de ti y de mí. Tú y yo tendríamos que haber caminado ese Gólgota y tener que ser injuriados. Pero Él, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus heridas fuimos nosotros curados. Este es el verdadero sentido de amar, de dar. A veces nos quejamos de lo poquito que podemos hacer. Criticamos, juzgamos. ¿Y yo por qué si los demás no lo hacen? ¿Y yo por qué lo voy a hacer? Que lo hagan aquellos. Aquellos son los que lo tienen que hacer, nosotros no. Y descuidamos ese sentir tan hermoso que es seguir a Cristo y vivir por Cristo y vivir para Cristo y servir a los demás. Jesús pone como sublime y como más grande aquel que es el siervo de todos, no al que conoce más, no al que tiene más, no al que anhela más, no al que tiene mayor conocimiento. Él está poniendo como mayor al que sirve, al que está abajo. Ese es el mayor. Le preguntan, ¿quién será el mayor después de que te vayas tú? Y Jesús les dice, el mayor. El que quiera ser el mayor, primero tiene que ser el menor. Tiene que ser el de mero abajo. Tiene que ser aquel que carga. Tiene que ser aquel que sirve. Tiene que ser aquel que tiene corazón de siervo. Tiene que ser aquel que no se queja, que lo hace por amor. Por eso a veces no progresamos espiritualmente. Y si no hay una progresividad espiritual, tampoco lo hay colectivamente como iglesia. Y estamos estancados. ¿Por qué? Porque nos estamos quejando. No estamos dispuestos a dar. Hay otro versículo, me gusta mucho. A ver si lo encuentro. Mateo, ¿dónde está Mateo? Mateo 7:12. Alguien léalo, por favor, fuerte, en la versión que sea. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Todo lo que quieres que los hombres hagan contigo, ¿qué dice? Eso es una regla. Dice aquí la regla de oro. Y así cumple la ley y los profetas, porque aquí está todo. Todo lo que quieres que los hombres hagan contigo, ¿qué quieres que hagan contigo? Pregúntate, ¿qué quieres que los hombres hagan contigo? Todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, como regla, como principio, ¿qué debes hacer tú? Hazlo tú primero. ¿Quieres respeto? Respeta. ¿Quieres amor? Ama. Todo lo que quieres que los hombres hagan contigo, así haz tú con ellos. Porque esto es ¿qué? ¿Qué dice, hija? Otra vez, escúchenlo. Haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Esa es la esencia. Y acuérdese que nosotros estamos bajo la ley moral. La ley moral nos sigue rigiendo a través de su espíritu en mí. Porque esta es la esencia, esto es lo que la ley quería enseñar, pero ellos no pudieron porque había orgullo. Porque no estaban dispuestos como este intérprete de la ley. Quiso probar al maestro, pero él estaba reprobado. Jesús le dice, haz así para que vivas.
hazlo. Que no quede en conocimiento, sino hazlo. Y te voy a poner un ejemplo de alguien que tú consideras inferior a ti. Él fue el prójimo, porque entendió que no es solamente decir, ay, Dios te bendiga y que te vaya bien. No, si tú puedes, hazlo. Si no, ¿qué de más hacemos? Tenemos que entender este principio, este concepto de lo que es, o esta esencia de lo que es ser de Cristo. Esto es ser de Cristo, dar la vida por los demás. Y no lo digo yo, claramente lo dice aquí Juan, el siervo de Cristo, aquel joven que se postraba en su regazo, aquel joven que estuvo con él hasta el momento en que fue crucificado. Él entendió el verdadero sentir, el verdadero sentido de qué es seguir a Cristo, y es dar. Y no hablo de dinero, estoy hablando de dar tu vida, tu corazón, tu tiempo. Gálatas 6:2. Léanlo por favor en las dos versiones. Gálatas 6:2. ¿Qué dice? Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y obedezcan de esta manera la ley moral de Cristo. Cuando habla de la ley de Cristo está hablando de la ley moral. Escúchenlo, Jesús no vino a abrogar la ley moral, vino a cumplirla, para que nosotros a través de su Espíritu Santo también podamos cumplirla. ¿Y qué nos dice aquí? Sobrellevar. ¿Qué es sobrellevar? A veces la carga para uno solo es pesada, pero cuando alguien llega y pone su hombro, es menos pesada. Y cuando otro más se une y pone su en el hombro también, la carga es menos pesada. Y esto es necesario en el pueblo de Cristo. Sobrellevar las cargas los unos, ¿qué? De los otros. No está condicionando si te cae bien, si te cae mal, si es de tu agrado, si es la persona indicada. Está hablando en general, sobrellevar la carga los unos de los otros. Y así que vamos a cumplir ¿la qué? La ley de Cristo. Está hablando de hacer. No como el varón intérprete de la ley que conocía pero no actuaba. O que hacía pero solamente hacía por quedar bien. Y el cristianismo es más allá, hermanos. Amad a vuestros enemigos y bendecir a quien te maldice. Porque si haces esto, dice, serás perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Haciendo esto eres diferente. Haciendo esto tienes algo. Si se te permite jactarte, algo de qué jactarte. Antes no. Antes no, amado. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Por último, vamos a leer otro versículo. Mateo 23:11. ¿Cuántos anhelan? Aquí este pasaje describe a alguien que tiene grandeza, y el anhelar es el más grande, es bueno. No dice que sea malo. El anhelar ser el mejor no es siempre malo. Sí, se aplica conforme al propósito que Dios estableció. ¿Qué dice ahí? Por favor, alguien léalo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que sea el mayor de vosotros sea el siervo. El que quiera ser el primero, lo voy a leer como dice esta versión. El
que es más grande entre vosotros será vuestro servidor. Es bueno tener el anhelo de crecer, pero para que tú puedas crecer, debe haber en tu corazón este sentir, que es ser el servidor de todos, ser el siervo, ser aquel que lo dio todo, ser aquel que se despojó de su orgullo, ser aquel que dijo: tú eres mejor que yo, mi amado. Esto nos hace falta, hermanos. Como iglesia me hace falta a mí. No vamos a trascender por tener la iglesia más reconocida ni por la iglesia más llena de gente. Vamos a trascender cuando nos parezcamos a nuestro Maestro, porque a eso fuimos llamados. Fuimos llamados a ser como Él, porque ejemplo nos dio para seguir sus pisadas. No nos está pidiendo más de lo que Él no haya hecho por ti, por mí. Solamente te pide que estés dispuesto a dar tu vida por tu hermano. Deja que Dios trate con orgullo si hay orgullo. Deja que Dios trate si hay un concepto mayor que el que debes tener, para que entiendas que el mayor tiene que ser el menor. Pedro era del vulgo, ignorante para los parámetros de conocimiento que había en ese entonces. Él era de lo más bajo, un vil pescador. Y había hombres preparados en sus tiempos, hombres que podían ocupar el lugar de liderazgo que ocupó Pedro, pero Dios no va con nuestra lógica. Dios siempre va a ir con aquellos que aplican su principio, que es ser el siervo para poder ser el líder. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos aplicar lo que conocemos. Queremos entender qué es el verdadero concepto de seguirte. Cuando tú consideraste a estos varones tus amigos, no tus siervos, tus amigos, y diste todo por ellos. No fue una falacia, no fue una palabra hueca, vacía, no fue una simulación. Lo hiciste en la cruz, lo demostraste, lo viviste. No dejes que seamos una simulación nosotros, Señor. No dejes que seamos solamente una apariencia, sino que verdaderamente hay en nosotros el sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de un siervo. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Antes de llegar a hacer eso fue siervo, le lavó los pies a sus discípulos, caminó con ellos a la par, nunca pidió ser cargado por ellos, al contrario, Él se ofreció para ayudarlos a ellos. Padre, ayúdanos como iglesia a no quejarnos, porque no estamos haciendo ni lo mínimo que hiciste tú. Podríamos decir como aquel pasaje que dice allí en Lucas 17, del 15 en adelante: tú dirás así, siervo inútil soy, porque solamente hice lo que tenía que hacer. Obra, Padre.
obra en esta iglesia. Y manifiéstate con poder y autoridad. Que no vengamos por venir, sino que añadamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar los días de manera que traigamos al corazón sabiduría, a no vivir por vivir. Gracias por este pequeño remanente que tú compraste con tu sangre. Bendícelo y guárdalo, Señor, y llénalo de tu gracia y de tu amor. Tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar para que despedir.